Frente a la pandemia de COVID-19, muchos países latinoamericanos han impuesto toques de queda o cuarentenas obligatorias. Bajo este contexto, ¿cómo ha cambiado la vida de las personas y qué ayudas han recibido para luchar contra la epidemia? En esta edición de Enfoque vamos a hablar en conexión a distancia con Song Xiaoxi, gestora cultural y de turismo y traductora en Chile. Hola Xiaoxi, bienvenida a nuestro programa. En primer lugar, ¿nos puede hablar, por favor, de la situación general de los principales países latinoamericanos, especialmente de Chile? Bien, muchas gracias y muchos saludos desde Santiago de Chile. Encantada en participar en el programa y compartir mi experiencia aquí en América Latina, sobre todo aquí en Chile, en estas últimas semanas, lo que ha pasado también de la pandemia en el continente, aquí en general. El primer caso de coronavirus se dio a conocer en Chile y en Argentina el 3 de marzo, en Perú fue el 6 de marzo y previamente en Brasil se dio a conocer el primer caso de contagiado del COVID-19 el 25 de febrero, según fuentes oficiales. Entonces, ¿cómo se está enfrentando el continente, América Latina? Hay una diferencia entre América Latina y en Europa, que es que acá cada país maneja la realidad según los recursos limitados, porque no existe como una organización como la Unión Europea, ¿no? En este caso, cada país tiene su propia realidad, su recurso limitado, sus propias políticas y sus propias maneras de aplicar las medidas en el escenario político en Brasil. En este caso, todos sabemos que está bastante complicado porque hace poco el presidente Bolsonaro ha destituido el ministro de Sanidad y posteriormente el ministro de Justicia. Y además hay que considerar que Brasil es un país federal, por lo tanto, cada gobernador tiene sus propias facultades de aplicar las medidas según corresponda. En el caso de Argentina ya venía golpeada de una crisis económica. En caso de Perú, por ejemplo, también hubo una dimisión sorpresiva del ministro del Interior. Y todo eso es un escenario bastante complejo y cada país no es comparable. En el caso de Chile, geográficamente, es un país muy extenso, de Arica hasta Punta Arenas, entonces cada región, cada zona también está aplicando las medidas según corresponde, según la realidad epidémica de cada zona. Como por ejemplo, en el caso de Santiago, cuando se dio a conocer el primer caso de coronavirus, que eso fue el 3 de marzo, como les había comentado, se empezaron a aplicar diferentes medidas de tipo de cuarentena. Porque, por ejemplo, hay cuarentena obligatoria, hay cuarentena total, parcial, cuarentena preventiva, según la realidad de cada comuna de Santiago, y cada alcalde de cada comuna están aplicando las medidas según corresponda. En el caso de Chile, ha hecho algunas medidas que yo diría que son bastante valorables, como por ejemplo, antes del 13 de marzo el gobierno chileno había enviado un equipo de médicos a China justamente para aprender de la experiencia de China, de cómo combatir contra el virus, las medidas que se tomaron, cuáles son las tecnologías que se emplearon para combatir el virus. Y en todo eso fue un proceso de aprendizaje, todo es nuevo, absolutamente nuevo para el ministro de Sanidad de Chile. Entonces, toda esa experiencia creo que contribuyeron a que Chile pudiera reaccionar quizá en algunas medidas antes que el resto de los países latinoamericanos. De hecho, en este momento, Chile es el país que tiene menor tasa de letalidad en la región, que es el 1,1%. Recordemos que hasta casi finales de abril Chile tenía una tasa de contagiados una cantidad de contagiados de más de 14.000. También la cantidad de fallecidos era un poco más de 200 y los recuperados superaban los 6.000. Por lo tanto, en este momento creo que se está aplicando bien en función de la realidad de Chile. Evidentemente no es comparable con Singapur, con China, con Europa, porque los países latinoamericanos también tienen su propia realidad. Recordemos que también la parte económica es muy importante porque acá hay mucha economía informal en la región en general, por lo tanto toda esa gente se va a ver afectada. Y por otro lado, comenzó una campaña para el sector de sanidad en el sentido de que para que participen más y que colaboren más
con el sistema de sanidad de Chile. Si bien Chile es un país que tiene un sistema de salud público, un sistema de salud privado, pero en este momento están colaborando todos conjuntamente, ya que el virus no diferencia si este sistema público o es privado, y tampoco diferencia clases sociales el virus. Entonces el virus nos ataca a todos, nos amenazas a todos. Y por otro lado, se está aplicando las cuarentenas como corresponde, y también se está aplicando una especie de toque de queda a nivel nacional. Es decir, a partir de las 10 de la noche uno no puede salir de la casa a menos que realmente tenga una emergencia, y el toque de queda dura hasta las 5 de las 5 de la mañana del día siguiente. Es decir, a menos que uno tenga un salvoconducto importante, un asunto importante que resolver, es decir, no puede salir de la casa. Evidentemente ha habido comportamientos de incumplimiento, bueno, ya sabemos que en todos lados, en todas las sociedades, también hay gente que actúa sin conciencia, y eso también se está aplicando normas o quizás multas muy altas para quienes no cumplan con la cuarentena, o para quienes no cumplan con la regla de usar la mascarilla cuando vayas a un lugar público, o el uso de transporte público, que tenemos la intención de volver a la normalidad de manera gradual, flexible, sobre todo porque el comportamiento de virus es bastante dinámico. Por lo tanto no podemos hablar de una normalidad inmediata, sino que todo tiene que ser paso a paso, de manera gradual, y observando cómo se vaya evolucionando el panorama a nivel del país. Estamos hablando de Arica a Punta Arenas, entonces no se puede llegar y abrir la llave de paso, porque vas a poder colapsar al sistema, pero tampoco podemos cerrar totalmente la llave de paso, como dicen los expertos, porque en este caso colapsaría también la economía. Entonces, cómo llegar al equilibrio, balancear el costo social, económico y sanitario, es una tarea, y es un desafío que tienen que enfrentar, yo diría en este caso, todos los países latinoamericanos. Y bajo este contexto, ¿cómo ha cambiado la vida de las personas? Bien, sí, efectivamente, en este contexto la vida de la gente ha cambiado, el modo de comunicarse, el modo de relacionarse, porque sí que hay gente que está tomando conciencia de la importancia del distanciamiento social, el uso de la mascarilla, la higiene, ¿cierto? Entonces, y es así lo que está pasando, porque el cierre de comercio, ya que sabemos que solamente en este momento, en el caso de Chile, están abiertos los supermercados, las farmacias, las panaderías, comercios que se dedican a la venta de artículos esenciales en la vida cotidiana de la gente. El resto, todos los centros comerciales están cerrados, y funcionan algunos mercados, negocios familiares, quizás comercio del barrio, para que la gente realmente pueda acceder a los bienes de primera necesidad. En este caso, ya que están en cuarentena, hay mucha industria que se ha cerrado, no está funcionando. Evidentemente la forma de vivir de la gente ha cambiado. También ha bajado el consumo, es decir, la gente no está saliendo a centros comerciales porque están cerrados, y consume menos. Entonces también están tomando la conciencia qué es lo esencial, qué es lo más importante para consumir en este tiempo de cuarentena. Entonces, como las actividades comerciales han bajado, también por otro lado la gente está tomando más conciencia, pero este cambio de vida evidentemente nos afecta a todos. Lo que sí, se están activando mucho los comercios de despacho a domicilio, de los repartidores, todas las plataformas de venta online. Se está llevando mucho aquí en Chile en las calles. Si bien hay menos flujo vehicular, hay menos movimiento, hay menos movilización, hay menos traslados, pero sí que se ven más repartidores en motos, en bicicleta, repartiendo diferentes tipos de productos que no se están vendiendo en el comercio abierto, en los centros comerciales. Entonces, por ese lado se ha beneficiado también las ventas por internet, y también el tema de empleo de los repartidores a domicilio, y eso incluyendo vestuario, quizás también electrodomésticos, otro tipo de artículos, por ejemplo ropa, vestuario, alimentos,
comidas preparadas. Entonces, en ese sentido, mucha gente está ampliando la aplicación. Por otro lado, hay un protocolo también de conciencia, también de medidas de higiene. Es decir, cuando uno entra al supermercado, hay un guardia de seguridad que te toma la temperatura, también que te desinfecta las manos antes de poner las manos encima de los carros de compra, y también hay que tomar distancia con los trabajadores, con las cajeras. También te motivan a que utilicen más las cajas automáticas que las cajas personales. Entonces, todas esas medidas la gente se está tomando bastante conciencia, sobre todo de tomar 1 metro o más de 1 metro de distancia entre las personas, y cada vez más hay gente que toma conciencia porque esto es la salud de todos y nos importa a todos. Y según sus observaciones, ¿cómo ha afectado la epidemia a las economías de los principales países latinoamericanos hasta ahora? ¿Y qué medidas han tomado los gobiernos para estabilizar la economía? En el caso de Chile, venía ya afectado de un estallido social desde octubre del año pasado. Eso también afectó en muchos sentidos de Chile porque se cancelaron muchos eventos importantes como lo que es la PEC, la COP25, que eran eventos muy importantes para el gobierno de Chile. La imagen del país también se vio afectada, y sobre todo el tipo de cambios entre el peso chileno y el dólar estadounidense. O sea, la tasa de cambio empezó a disparar de un día para otro. Entonces eso es muy complicado, pero en el caso de Chile, vamos a hablar en donde estoy ahora, el gobierno sí que ha logrado implementar algunas medidas y de manera muy rápida. Por ejemplo, eso también fue muy sorpresivo para muchos. Por ejemplo, cuando el presidente Sebastián Piñera anunció un plan de emergencia, un plan de rescate, digamos, que pudo sacar quizás que muchos países a lo mejor no están en condiciones de hacerlo, que son 11.750 millones de dólares para ayudar al país en este estado de emergencia. Y posteriormente también anunció otro plan de rescate que eran de 5.000 millones de dólares. El primer plan de rescate, ese primer presupuesto, ocupa el 4,7% del Producto Interno Bruto del país, lo cual fue muy sorpresivo, ya que Chile también se ha caracterizado por tener esta solidez económica también. Y para sorpresa de muchos, posteriormente el ministro de Hacienda de Chile había pedido a que los ministros se rebajaran su sueldo 30% en los próximos 6 meses, también para contribuir, para colaborar con la crisis, lo cual fue también para sorpresa de muchos otros países latinoamericanos que no se esperaban que los ministros iban a rebajar su sueldo para contribuir al país. Por otro lado, el presidente chileno Sebastián Piñera anunció los bonos, los llamados bonos COVID-19, que consiste en ayudar a las familias más vulnerables, a gente que no tiene acceso al seguro de cesantía. Recordemos que Chile, al igual que muchos países latinoamericanos, hay una parte que es la economía o actividad informal. Entonces esa gente no está cotizando. Entonces, de alguna manera, una vez que suspendamos los contratos para los trabajadores formales, ellos sí tienen acceso a una especie de seguro de cesantía por 3 o 4 meses, pero la gente que no tiene ese tipo de trabajo formal, no está cotizando, no pueden acceder a ese beneficio, a esa ayuda. Por lo tanto, se implementó también la medida del bono COVID-19 para que esta gente que pertenece a las familias más vulnerables puedan acceder a una especie de ayuda en los próximos meses. Otra cosa también, por el Banco Central bajó la tasa de interés. Al gobierno, por su lado, justo estamos, entre paréntesis, estamos hablando de una etapa de declaración de impuestos, que es lo que en Chile llamamos Operación de Renta 2020. Entonces el gobierno adelantó la devolución de impuestos. Para muchos también fue un alivio o una ayuda. Y como han paralizado varias actividades, el gobierno está emitiendo seguros de cesantía, ha logrado digitalizar muchos trámites para que la gente salga a la calle lo menos posible. En un principio fue duro porque mucha gente necesitaba todavía tramitar muchas cosas en papel. Eso también aumentó la concentración de la gente en algunas instituciones, pero eso se fue mejorando de a poco. Estamos hablando de un país que está enfrentando esto, es una segunda crisis
y mucho mayor que la crisis anterior de octubre del año pasado. Entonces, esto es muy nuevo para muchos. Entonces, el ensayo de error ha sido bastante importante y sobre todo la coordinación entre el gobierno y los ministros. Sobre todo en este caso, los que están jugando un rol muy importante son los ministros de Salud, ministro de Hacienda y también ministro de Educación. En ese caso también los bancos, las instituciones financieras comenzaron también a mejorar un poco su gestión de digitalizar muchos trámites y por otro lado facilitar el pago o quizá también en algunos casos retrasar el pago de créditos hipotecarios, y eso está ayudando de alguna manera a la gente a poder enfrentar a la crisis o dar un alivio en estos meses duros que se va a venir. En China, por efecto de la epidemia, la mayoría de las escuelas han extendido sus vacaciones de invierno y el examen de ingreso a la universidad se ha propuesto por un mes. ¿Cuál es la situación en Chile y en América Latina? ¿Han realizado los departamentos de educación ajustes al respecto y de qué forma están estudiando los alumnos? Bien, es un tema muy interesante. Evidentemente, la educación es uno de los pilares de cualquier país y en este caso, en esta materia, Chile se adelantó en algunas medidas. Por ejemplo, las clases se suspendieron ya, como les había mencionado anteriormente, 12 días después de darse a conocer el primer caso de COVID-19 y posteriormente se empezaron ya a preparar surgir todas las clases a distancia, las clases online, las entregas de los trabajos, las tareas online, incluso clases de educación física para niños que exigen los colegios. Y por el lado del gobierno de Chile, también a raíz de eso, empezó a ofrecer internet gratis al 40% de las familias más vulnerables del país, y eso también de alguna manera ayudó, eso en coordinación también con el Ministerio de Educación. Otra cosa, también se está hablando de retorno de clases, de cómo se va a hacer, pero precisamente a partir de la suspensión de clase, posteriormente el gobierno inmediatamente adelantó las vacaciones de invierno, que normalmente aquí en Chile son 2 semanas. Entonces estamos hablando ya de un mes sin poder ir al colegio y se está hablando también de extender esa fecha, ¿no? Porque todavía se está estudiando ese supuesto retorno a la normalidad, a los colegios, de qué manera se va a dar. Y aquí hay un tema muy interesante también de los institutos Confucios de América Latina, porque la parte de intercambio cultural no ha cesado la enseñanza de chino también a los estudiantes que han estado conectados con los institutos Confucio de América Latina y el Caribe, por ejemplo en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil. Entonces hay muchos profesores que están dando clases de chino online, seguir transmitiendo elementos interesantes de la cultura china, de seguir enseñando el idioma chino a los estudiantes. Es un esfuerzo realmente enorme que hay que valorar, y siguen también dictando charlas sobre cultura china, sobre turismo chino, porque todos, como todos soñamos que en algún minuto vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a viajar, ¿no? Entonces, todos esos elementos, factores que convergen en este contexto, es muy interesante de observar y analizar. Y durante la epidemia se está viendo también afectada la vida cultural de la sociedad. ¿Existen actividades o programas en línea para ayudar a las personas a enriquecer sus vidas en la cuarentena? La parte cultural se ha visto muy afectada, sobre todo la parte de espectáculo, el cine, el teatro, los conciertos en general. Todo eso le ha afectado enormemente. En ese sentido, en la parte chilena, yo creo que vale la pena destacar un esfuerzo enorme que han hecho las universidades. Por ejemplo, estamos hablando de la Universidad de Chile, que ha liberado un montón de películas. Estamos hablando de 350 películas, 68.000 libros y tesis, materiales inéditos, cursos online para que la gente pueda acceder, y todo eso gratis de parte de la universidad. Por el lado de los músicos de la Universidad de Santiago, han recomendado libros, tipo de series, películas de culto, para que la gente pueda todavía apreciar toda la parte artística, ¿no?
los espectáculos. También estamos hablando también de la Cineteca Nacional de Chile, que es muy importante. También liberó un montón de películas gratuitas en línea para que la gente pueda ver cine chileno, de quizás conocer materiales de cine chilenos años 50, 60, materiales inéditos que en este momento los cines no lo están dando y que solamente lo han dado antes los ciclos de cine. Y por el otro lado, el Ministerio de Educación, también junto con el Gobierno de Chile, han lanzado, conjunto con los canales de televisión chilenos, han lanzado un canal que se llama TV Educa Chile. En este caso es para solamente ellos, los canales nacionales, están en ciertos horarios obligados a transmitir contenidos educativos, culturales, didácticos para la gente, para que los niños estando en casa puedan acceder a este tipo de contenido que son realmente valiosos y que le aporta también en su etapa de educación, sobre todo en esta etapa tan difícil. También hay museos que están dando contenidos muy didácticos, por ejemplo el Museo de Artes Visuales, el Museo Violeta Parra, que ha transmitido incluso conciertos, músicos que han querido interpretar música importante a través de redes sociales, con las transmisiones en vivo, y el Teatro Municipal de Santiago, que ha ofrecido también espectáculos, obras de ballet, teatro, ópera, incluso conciertos de música clásica. Entonces todos ellos están haciendo un esfuerzo para que en tiempo de pandemia también la gente pueda tener acceso a la cultura, a las artes, a acceder a contenidos educativos, para que esto también tenga, de alguna manera, esto tenga alma y no solamente estamos preocupados por la parte económica, porque la cultura sí que también es parte importante de la vida y nos nutre. En respuesta a la epidemia se debe fortalecer la cooperación internacional. Muchos países latinoamericanos están pidiendo una acción coordinada a la vez que promueven un modelo de desarrollo nuevo y más sostenible. China ha enviado equipos médicos, también ayuda con la compra y donación de suministros médicos y realiza videoconferencias para compartir experiencias, etc. De esta manera trabajaremos junto con los países latinoamericanos para luchar contra la epidemia y superar las dificultades juntos. ¿Puede contarnos algo al respecto de esto? Sabemos que China históricamente tiene un lazo muy importante con América Latina, sobre todo el caso de Chile, que justamente este año entre China y Chile va a cumplir el 50º aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas, pero no solamente con Chile. China tiene un lazo, un vínculo muy especial con América Latina, y en este tiempo de crisis obviamente no va a dejar solo a sus socios en este continente, y ha enviado ayuda humanitaria. Estamos hablando de México, Cuba, Venezuela, Bolivia, y en el caso de Chile también están llegando los ventiladores mecánicos de parte de China. Hay una colaboración, una alianza con China también en la parte tecnológica. La Posta Central de Santiago, hay un hospital aquí se llama Posta Central de Santiago, está trabajando con una tecnología que funciona con una inteligencia artificial para diagnosticar el coronavirus, y el examen es mucho más rápido que un examen de PCR, y es una tecnología en colaboración con China. Y no solamente en ese aspecto, China también ha ofrecido videoconferencia con muchos expertos médicos, técnicos, expertos en la salud, para poder dar su experiencia, para que la gente pueda aprender de la experiencia de China, de cómo ha enfrentado la epidemia. Estamos hablando también de la comunidad china, por ejemplo, en Chile, que han donado un montón de insumos. Estamos hablando de mascarillas, insumos de capas protectoras también a los municipios, a la ciudadanía en general. Es una iniciativa propia de la comunidad china que lleva mucho tiempo viviendo aquí en Chile, entonces hay un lazo mucho más cercano con el pueblo chileno, y eso también ha sido altamente valorado por las autoridades chilenas. Por el otro lado,
Me gustaría compartir mi experiencia porque he participado en la traducción del manual de prevención y control del COVID-19 del doctor Zhang Wenhong. Todos sabemos que el doctor Zhang Wenhong ha tenido un rol muy importante en esta lucha en la epidemia en China. Es un médico muy destacado en China por sus labores contra las enfermedades infecciosas, y yo tuve la oportunidad de traducir este libro al castellano. Hace poco ese libro ya se lanzó en el mundo hispanoparlante. Previamente el libro solamente está traducido al inglés, al persa, al italiano, vietnamita, al tailandés, etcétera, y todavía no está traducido al castellano. Por lo tanto, me parece que es un aporte también importante para la gente habla hispana, conocer las medidas importantes de prevenir de este virus, y con lenguajes muy simples, con ilustraciones que en el libro, para que cualquier persona pueda entender y pueda tomar medidas en su casa, en el trabajo, de evitar contagios del COVID-19. Al mismo tiempo, los intercambios entre personas también se están fortaleciendo. Se puede decir que la epidemia ha consolidado la amistad entre países. Muchos internautas e incluso los niños se están animando entre ellos a través de Internet. ¿Cree que la solidaridad y la cooperación entre China y América Latina en la lucha contra la epidemia refleja la idea de una comunidad de destino común? Sí, ciertamente es un tema que da mucho de qué hablar, porque sabemos que China tiene una relación muy estrecha, muy cercana con América Latina y el Caribe, y esa es una ocasión en que China también va a poder ayudar a América Latina, a sus socios latinoamericanos en este tiempo de crisis que lo enfrentamos todos. Y sobre todo, esto también ha cambiado la relación de relacionarnos, de conocernos, de comunicarnos, de comprendernos sin fronteras. Yo diría que ahora estamos sin fronteras en el sentido de que gracias al Internet, a las redes sociales, estamos mucho más conectados. Si bien hay una distancia social física, pero hay otro tipo de acercamiento entre los seres humanos que se han producido en este tiempo de la pandemia a nivel internacional, y es un fenómeno que yo creo que da mucho de qué hablar en el futuro. E incluso debe haber surgido muchos temas, muchos materiales para cine, para documentales, para noticias, ¿no? Entonces, por eso, en ese contexto, China está cumpliendo un rol muy importante en temas de ayuda humanitaria. Por ejemplo, en este momento Cuba, México, Venezuela, Bolivia, Chile ha recibido ya ayuda de parte de China. Por ejemplo, en el caso de Chile, aparte de los ventiladores mecánicos y los insumos médicos que está aportando China a Chile, también ha tenido muchos videoconferencias con los expertos médicos de China para compartir experiencia, para aprender más sobre la experiencia de China que ha tenido para el control de la pandemia, sobre todo en lo que fue Wuhan, y el éxito de China en este momento por el control y la prevención a futuro del virus. Entonces hay muchas cosas que compartir, que aprender, y sobre todo China, por ejemplo, también ha tenido una alianza con Chile para la parte de tecnología, y por eso yo creo que da mucho que reflexionar, da mucho de que pensar de la manera de relacionarnos como seres humanos, y sobre todo destacar el tema de solidaridad y de generosidad. Por ejemplo, en el caso de la comunidad china en Chile, que lleva mucho tiempo viviendo, haciendo negocios aquí en Chile, también ellos tuvieron la iniciativa de hacer donaciones, como ejemplo de mascarillas, insumos médicos, a municipios, a la ciudadanía en general, y eso es un acto también de parte de iniciativa de la comunidad china. O sea, no solamente se ha producido esto de gobierno. Entonces, este tipo de relaciones que antes quizás no existía o no se estaba generando, pero en tiempo de crisis sí que se notan, porque sabemos que estar unidos, eso nos fortalece mucho más para enfrentar la crisis, para enfrentar esta pandemia sin precedentes, y la división nos debilita sin duda. Entonces es un tiempo de estar unidos, es tiempo de estar conectados, y es tiempo también de reflexionar sobre la vida, la enfermedad y también de la muerte, ¿no? Porque eso es una amenaza constante a nivel general en todo el mundo. Yo creo que en ese sentido también vale la pena destacar este tipo
de vínculos, y sin duda eso tiene que ver con la base del concepto de la comunidad de destino común que ha buscado China durante estos años y está dando resultados, sin duda. Bueno, muchas gracias, Xochitl, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. Y así concluimos esta edición de Enfoque. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.